No tiene audios, doctor. No se escucha. Muy bien, muy buenas noches. Estamos aquí para esta sexta clase del curso de retos de la bicameralidad. Hemos hecho ya un recorrido en las cinco primeras clases relacionados con el análisis del unicameralismo, por un lado, y por otro lado, hemos hecho también una reflexión sobre la herencia, ¿no es cierto?, de la unicameralidad respecto a la bicameralidad. Y ello porque estamos en el tránsito, ¿no? Estamos en el tránsito de la unicameralidad a la bicameralidad. En la última clase hicimos una presentación de la ley 31988, ¿no? Y esta presentación de la ley 31988 eh, ha dado como resultado dio como resultado una serie de interrogantes que vamos a tratar de resolver el día de hoy, y para los días miércoles y viernes de esta semana dedicarnos a analizar las propuestas que se han dado para los reglamentos de las cámaras, tanto de diputados como del Senado, así como del propio Congreso de la República. Miren, un primer ingreso al tema, ¿no?, estaba dado por la pregunta que nos planteamos acerca de por qué el Senado no posee derecho a iniciativa legislativa, ¿no? Y esta pregunta evidentemente queda engarzada con la otra pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué los diputados sí la tienen, ¿no? Y también con la otra, ¿por qué solamente el Senado tiene atribución para revisar los proyectos aprobados por la Cámara de Diputados? Estas tres preguntas refieren al área legislativa, ¿no?, que es eh, un área que en su procedimiento, ¿no?, está pensada como la única que tiene que ver con la relación entre la Cámara de Diputados y el Senado. Eso en el ámbito legislativo, porque como ya veremos, en el ámbito del control político también hay algunas relaciones entre la Cámara de Diputados y el Senado. Y antes de empezar a enfrentar estas preguntas, ¿no?, tal como vienen planteadas, eh, tenemos que decir que en el debate acerca de la relación entre la Cámara de Diputados y el Senado, eh, se han esbozado diversas perspectivas de esta relación, y se han adoptado evidentemente varias disposiciones, ¿no? Eh, Miren, se habla de un modelo asimétrico, ¿no?, entre las cámaras, de una relación asimétrica, ¿no?, entre la Cámara de Diputados y el Senado. Porque, según los entendidos, ¿no?, tiene que haber una diferencia en las competencias y atribuciones de cada una de las cámaras, ¿no? Porque si las dos cámaras hicieran lo mismo, el asunto no tendría razón de ser. De hecho, este debate, ¿no?, eh, sobre la simetría y asimetría de las cámaras es un debate ocioso. Yo creo que es un debate al cual no se le debe dar mucha importancia, porque es evidente que si hay dos cámaras va a haber redistribución de funciones, ¿no? Y al haber redistribución de funciones, las dos cámaras evidentemente no van a hacer lo mismo. Y por otro lado, ¿no?, si es que hay alguna relación, ¿no es cierto?, esas relaciones tienen que ser relaciones complementarias entre las cámaras, y por lo tanto, al ser complementarias, son distintas también. O sea que hablar de simetría o asimetría en relación con el hecho de que las cámaras hagan o no hagan lo mismo
para mí constituye un debate ocioso. En el modelo que hemos implementado nosotros, la Cámara de Diputados tiene derecho a iniciativa, aprueba un proyecto de ley y lo envía al Senado. El Senado lo revisa. Sin posibilidad de que diputados pueda hacer algo respecto a esa revisión, ¿no? Si el Senado lo rechaza, se va al archivo sencillamente. Si lo modifica, queda con esas modificaciones. Si lo acepta tal cual es, queda como lo envió diputados. Una visión parecida a esta hay en los Países Bajos, ¿no? Pero en los Países Bajos, cuando llega al Senado, ¿no? Cuando llega al Senado el proyecto aprobado por diputados, Senado lo aprueba o lo rechaza, nada más. No puede, no puede modificar el proyecto, no puede modificarlo. Lo aprueba o lo rechaza. En algunos casos, en algunos de los Países Bajos, ¿no? Si diputados existe, ahí ellos le llaman representantes, ¿no? Si la Cámara de Representantes insiste, tiene que hacerlo con una votación calificada, ¿no? Más aún, en algunos casos, si no recuerdo mal, pueden, incluso con una mayoría simple pueden insistir. Entonces hay ley, ¿no? Entonces, no es común que haya lo que está en el modelo, ¿no? No es común lo que está en el modelo. Entonces, estamos evidentemente ante un Congreso, ¿no? Asimétrico, pero en el sentido de que las relaciones entre la Cámara de Diputados y el Senado no son relaciones de igualdad, sino son relaciones de sucesión. El proceso es un proceso sucesorio en el sentido de que va una Cámara actúa después de la otra y no hay posibilidad de retorno, ¿no? Así está planteado el modelo, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que aceptar que el Senado no tenga derecho a iniciativa legislativa? Desde mi punto de vista, que solamente diputados tengan iniciativa legislativa y el Senado no, es un error. Y constituye un error por el origen. Tanto los representantes de diputados como los representantes en el Senado, ¿no? Están en esas cámaras, ¿no? Por elección popular. Es decir, tienen un mismo origen, tienen un origen popular. Que algunos hayan sido elegidos por circunscripciones electorales múltiples, como por ejemplo los diputados y 27 senadores, ¿no? Y que otros hayan sido elegidos, en el caso del Senado, por un distrito nacional, no marca una diferencia cualitativa, marca una diferencia de circunscripción electoral, pero la voluntad popular es la misma, ¿no? La voluntad popular es lo que decide que haya, ¿no es cierto?, que el proceso electoral se ha realizado, ¿no? Entonces, ese punto hace que el Senado, no tenga posibilidades de, digamos, no se encuentra sustento desde el punto de vista de la representación, ¿no? De la representación de origen, ¿no? No se encuentra sustento para decir que el Senado no debe tener, ¿no es cierto?, no debe tener derecho a iniciativa legislativa. ¿Por qué se dice que la Cámara de Diputados sí debe tenerla? Porque dice que es la Cámara política y la Cámara combativa, etc. En estos momentos ya esas categorías se aplican igualmente al Senado. El Senado también es una cámara política, también puede convertirse en una cámara combativa.
¿no? También nada garantiza que en el Senado, ¿no es cierto?, hayan senadores que pongan paños fríos a momentos difíciles y nada garantiza de que desde el Senado, ¿no es cierto?, se pongan paños calientes, ¿no es cierto?, se pongan paños calientes para hacer que la situación se convierta en una situación, para decirlo de una manera metafórica, también combativa. No hay forma, no hay forma. Esos son presupuestos que no tienen ningún sustento, no tienen ningún sustento. En nuestra tradición política, el Senado era una cámara de gente más pensante, más madura, no solamente por la edad, sino por el recorrido político. Ahora se presume de que van a ser más maduros los senadores solamente porque ha sido así antes, ¿no? Y solamente porque tienen más edad, pero que tengan tradición política y mejor manejo de estos temas, eso no puede afirmarse ahora con algún grado de solidez, ¿no? Eh, una cosa que preocupa de esta relación, ¿no es cierto?, que es una relación unidireccional, ¿no? Unidireccional. Es el hecho de que el Senado tiene atribución Mira la para dice amarga, Yuri. Orlando. Don Arturo, apáguele eso. Bien. Estaba apagado y lo aprendí de un momento a otro. Sí, me he dado cuenta. Sí. Y lo que sucede ahí es que nosotros sabemos muy bien que el Senado tiene una actitud, mejor dicho, una atribución revisora de lo que hace diputados sin que diputados pueda hacer nada. Pero lo que sabemos bien, ¿no es cierto?, es que diputados no se va a quedar callado, ¿no? Porque conocemos la idiosincrasia del peruano, ¿no?, que hace algo para que otro se lo corrija y no puede, se lo corrija, ¿no es cierto?, o y hasta se lo mande al archivo sin poder establecer ningún tipo de actividad que pueda, digamos, tenerse en cuenta para aceptar o no resaltar las modificaciones o, o las desestimaciones de propuestas, ¿no? Pero por otro lado, no solamente se trata de eso, no solamente se trata de una cuestión de temperamento de la Cámara de Diputados, sino que se van a formar, ¿no? Se van a formar relaciones sub, subterráneas, ¿no? Relaciones subterráneas, donde los diputados van a tratar de convencer a los senadores van a tratar de influenciar a los diputados para que se den determinados tipos de proyectos, va a haber negociaciones por lo bajo, va a haber negociaciones por lo bajo, ¿no? Lo cual pues va a debilitar ciertamente al Senado, porque el Senado va a hacer revisión de algo que ya ha convenido con diputados. Va a buscar eso, el Senado va a buscar eso, ¿no? Y diputados va a aprobar en la medida en que el Senado no se oponga, o sea, no modifique, etcétera. Entonces hay condicionamientos ahí que no van a Tú has dejar descansado funcionar toda la semana, has hecho lo que has. ¿no? Entonces, eso hace que no veamos nosotros digamos, no veamos con bondad, ¿no es cierto? Con bondad en el sentido de que sea beneficioso para el país, ¿no es cierto? Que no solamente que el Senado no tenga derecho a iniciativa, que diputados no tengan capacidad de revisión, sino la creación de un mundo, ¿no es cierto?, de un submundo, ¿no?, donde se den relaciones que no tengan la transparencia que se reclama, ¿no es cierto?, que se reclama de la Cámara de Diputados. El señor Abanto, en la reunión que ha habido de exoficiales mayores, con ocasión de que los exoficiales mayores opinen acerca de los reglamentos, nos dijo, hay que formar una especie de comisión, ¿no?,
que sea la que pueda dar a luz ciertos criterios de relaciones entre las cámaras y que esa comisión sea una comisión totalmente visible. Yo, queriendo que sea así, que haya una comisión, la pregunta es ¿por qué formalizar algo que debe ser claramente establecido por, por relaciones diáfanas entre la Cámara de Diputados y el Senado? ¿Por qué? Porque se tiene que formar una comisión de diálogo o de coordinación entre ambas cámaras. Más aún, eso supondría, ¿no es cierto?, que esa comisión estaría reemplazando al Senado y a diputados, ¿no?, en actos de correlación que le están negados por la Constitución. O sea, la Constitución no le permite a diputados revisar, oponerse a la revisión, y al Senado no le permite tener derecho a iniciativa. ¿No es cierto? O sea, crear un ente paralelo al ya existente, sacándole la vuelta a las disposiciones constitucionales. ¿Cuál sería la Entonces, función de cada uno entonces, doctor? claro, las funciones deben mantenerse, pero tiene que haber una modificación que a la larga se va a dar, donde la Cámara de Diputados tenga derecho a pronunciarse sobre la revisión que hace el Senado, ¿no es cierto? Y donde el Senado tenga capacidad de derecho a iniciativa y pronunciarse sobre la revisión que haga diputados. ¿Es muy largo? Es largo. ¿Es muy largo? No, es largo nada más. En el Senado argentino hay 3 revisiones, 3 idas y vueltas, no hay 2. El señor Rovira, con buen criterio, decía, vamos nosotros a la bicameralidad. En este conversatorio que se hablaba, ¿no? Con buen criterio decía, vamos nosotros a la bicameralidad en el sentido de que la función legislativa se realice por ambas cámaras, que ambas tengan iniciativa legislativa y que ambas tengan revisión. ¿Cuál sería el límite? Que cuando va a revisión, ¿no es cierto?, la Cámara Revisora envía a la Cámara que ha aprobado, ¿no es cierto?, la versión revisada. Si la Cámara que ha aprobado está de acuerdo con la revisión, hay ley. Si no está de acuerdo con la revisión, entonces tiene que insistir en su idea inicial con votación calificada. Y eso es todo. Y ahí termina el procedimiento. A mí me parece correcta la posición del doctor Rovira. El señor Ángeles, en esa misma reunión, porque ahí se han dado varias reuniones, ¿no? Porque ahí han participado varios oficiales mayores, se han hecho varias reuniones. El señor Ángeles se ha pronunciado seriamente, ¿no es cierto?, sobre este poder omnímodo que se le da a diputados expresando su desacuerdo. Y otro oficial mayor agarró y dijo que esto había que cambiarlo necesariamente porque iba a ser, y en eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no es cierto?, iba a ser un problemón, ¿no es cierto?, en el momento en que se instalara y empezara a funcionar la bicameralidad. Entonces, esto no es un asunto solamente mío, de mi pensamiento, qué sé yo, porque en realidad uno puede pensar muchas cosas, pero hay otros que están pensando más o menos lo mismo, de manera similar, ¿no? Y entonces, al interior del Congreso hay la preocupación de los exoficiales mayores, ¿no es cierto?, de establecer un equilibrio en cuanto a la función legislativa se refiere, ¿no? Y se puede hacer una reforma constitucional de una ley que está aprobada, pero que no está vigente, de una reforma constitucional que está aprobada, pero que no está vigente, sí se puede. Sí se puede. Todavía no se ha hecho ninguna reforma a ese respecto, ¿no? Porque creen que el modelo ya lo dejamos para después, o que el modelo va a funcionar así con ese criterio de unidireccionalidad, ¿no es cierto? Pero ese criterio de unidireccionalidad
ha sido propiciado incluso por abogados que han dicho que hay que ahorrar costos, pues, y tiempos. El tiempo del Parlamento no es el tiempo cronológico, es el tiempo político. Y el tiempo político del Parlamento no es el mismo tiempo político que el del Poder Ejecutivo. No es el mismo tiempo político. Entonces, si hablamos de tiempos judiciales, ahí la cosa es un poco más complicada porque en todo proceso judicial, en el trámite hay plazos claramente establecidos y eso es parte del proceso judicial. Pero el tiempo político del Parlamento requiere de reflexión. El tiempo político del Ejecutivo requiere de aplicación de la ley, de aplicación de la ley. Ellos no tienen por qué legislar nada, de aplicación de la ley. Y si legislan, ¿no es cierto? No legislan la ley, sino en base a la ley y en consecuencia sus tiempos están, digamos, complicados o facilitados por la solución de problemas, ¿no es cierto?, de los cuales ellos se hacen cargo por ser los entes competentes. El tiempo político parlamentario es un tiempo de reflexión y de creación de la ley que no obtiene la misma cantidad, ¿no es cierto?, de circunstancias, ni la misma cantidad de minutos, ni la misma cualidad, ni la misma cualidad que el tiempo administrativo. Y el tiempo judicial tiene sus propios tiempos debido a sus plazos, ¿no? Entonces, esto es un asunto de la mayor importancia. Mi posición a este respecto coincide con la del señor Rovira, con la del señor Ángeles, ¿no es cierto? En el sentido de que no está bien que se haya negado a la Cámara de Diputados poder revisar su propuesta, la propuesta con las modificaciones o qué sé yo que revisa el Senado, y está muy mal políticamente hablando, está muy mal que el Senado no tenga derecho a iniciativa y por lo tanto de revisión, ¿no es cierto? Y de revisión y de oposición a la revisión que pueda hacer diputado. Otro de los elementos en los cuales se relaciona la Cámara de Diputados con el Senado, ¿no?, está en relación con la función de control político, ya no con la función legislativa que acabamos de ver, ¿no? Y dentro de todas las atribuciones de control político que tiene el Senado, ¿no?, tiene aquellas que tienen que ver con los altos funcionarios, ¿no? Y de esos altos funcionarios, solamente en cuanto al tratamiento de esos altos funcionarios, tiene relación con la Cámara de Diputados. ¿Cuál es esa relación? ¿No es cierto? Muy bien. En primer lugar, tengo que reiterar para que quede bien contextualizado, ¿no?, que la función de control político no está reducida a la función que tiene el Parlamento sobre el Poder Ejecutivo. Es decir, yo no puedo reducir, ¿no es cierto?, la función de control político a interpelar a los ministros, a otorgarles o no otorgarles la confianza en caso de hacer cuestión de confianza, ¿no es cierto? Porque ya eso ha subsistido. Lo que no se plantea cuestión de confianza cuando se presenta el gabinete recién constituido, no se plantea, pero tanto el gabinete como los ministros pueden hacer cuestión de confianza en cualquier momento sobre cualquier cosa, ¿no? Eso ya estaba en la Constitución. Lo que se ha quitado es la obligatoriedad, ¿no es cierto?, ¿no?, de presentar cuestión de confianza cuando se presenta el gabinete por primera vez, ¿no? Ahí no se presenta cuestión de confianza. Muy bien. También tiene que ver con la formación de comisiones investigadoras
y con el inicio de la acusación constitucional. Es decir, la función de control político no tiene que ver con estas instituciones jurídicas solamente, ¿no? Porque si el Congreso puede elegir y remover al defensor del pueblo, también está haciendo función de control político. Si puede designar y remover, ¿no es cierto?, al Contralor General, ¿no es cierto?, también está haciendo función de control político. Si puede elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y acusarlos constitucionalmente, también está haciendo función de control político. Si elige a 3 directores del Banco Central de Reserva y ratifica al presidente del Banco Central de Reserva y puede removerlo por falta grave, también está haciendo función de control político, ¿no? Si ratifica al superintendente de Banca y Seguros, quiere decir que el presidente de la República, a través de una resolución suprema, ¿no es cierto?, ha nombrado al superintendente de Banca y Seguros y le pide al Congreso que ratifique ese nombramiento, ¿no? Y eso también tiene que ver con la función de control político. Autorizar al presidente la salida del país es un acto de control político. Si el presidente sale del país, ¿no es cierto?, incumple con la fecha de regreso, incumple con el lugar, incumple con el propósito, eso es causal de vacancia. Y en consecuencia, allí también hay la función de control político, ¿no? Consentimiento de ingreso de tropas también tiene que ver con la función de control político. No cualquier barco, esto sobre todo tiene que ver con los barcos, ¿no?, pero también tiene que ver con los aviones, ¿no? También tiene que ver con los aviones. Cuando se trata de fuerzas militares extranjeras, tiene que ver con la función de control político. ¿Quién es el responsable el Poder Ejecutivo? ¿Qué ente del Poder Ejecutivo? ¿Qué ministerio del Poder Ejecutivo? El Ministerio de Defensa. Ellos son los responsables y sobre ellos va a caer el control político si es que hay un incumplimiento de lo establecido, ¿no es cierto?, en la ley correspondiente para el ingreso de tropas extranjeras. Es decir, ahí tiene que darse una relación clarísima de quiénes son los que van a ingresar, qué grados tienen, en qué nave vienen, qué armas están introduciendo al territorio nacional, etcétera, 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 ¿no? Y el objeto con el cual vienen, ¿no? O sea, ¿con qué finalidad? ¿No? Entonces ahí también se ejerce la función de control político. El Ejecutivo puede dar decretos legislativos, sí. Puede dar decretos de urgencia, sí. Puede aprobar tratados ejecutivos, sí. Eso no requiere la aprobación del Parlamento, pero sí el control del Parlamento. Un decreto de urgencia puede ser modificado o derogado por el Congreso, sí puede. En este caso por el Senado, ¿no? Un decreto legislativo dado al amparo, ¿no es cierto?, de la delegación de facultades para dar leyes al Poder Ejecutivo. Entonces el Poder Ejecutivo da leyes, ¿no es cierto?, pero como las ha dado al amparo, lo llaman decreto legislativo. El Poder Legislativo puede ejercer función de control político y de hecho, sobre esos decretos legislativos, sí, y de hecho lo hace, ¿no es cierto? Que sea reducido esto a si excede o no exceden las facultades delegadas, es otro tema, que puede ser muy debatible, pero que ejerce control político sobre ellos, sí. Puede también normar los regímenes de excepción, pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La prórroga de regímenes de excepción le corresponde al Senado. Aprobar tratados también, ¿no es cierto? Aprobar tratados, ¿no? No todos los tratados se aprueban por el Parlamento. Por eso, los tratados internacionales ejecutivos, de esos tratados se da cuenta el Parlamento y el Parlamento ejercerá su función sobre ellos, pero no necesitan ser aprobados, basta con la firma del presidente y después la ratificación en el órgano internacional correspondiente, ¿no? En cambio, estos no, viene el tratado y tiene que ser aprobado. Si son sobre derechos humanos, si implican reformas constitucionales, si modifican la Constitución, si tienen afectación de materia tributaria, etcétera, tiene que ser aprobado por la Cámara respectiva y en este caso por el Senado.
Y estas son funciones de control político. Yo no sé por qué en el reglamento se trata estos casos contemplados para la competencia del Senado, ¿no es cierto? El Senado, como atribuciones del Senado, se trata como si no fueran funciones de control político, sino funciones especiales, ¿no? Hay una distribución de los actos de control político, sí, diputados tienen unas atribuciones, ¿no es cierto? Y Senado tiene otras atribuciones de control político, ¿no? Hay diferenciación entre lo que hace el Senado y lo que hace diputados, ¿no es cierto? En el modelo actual, así como está. En cuanto a la función legislativa, sí la hay. Sí la hay. Son diferentes las atribuciones que tienen. Más aún, si la función legislativa hubiera iniciativa legislativa del Senado y posibilidad de que ambos se controlaran en el sentido de que hicieran control sobre la Cámara Revisora, entonces estaríamos también con funciones claramente diferenciadas en el ámbito legislativo. Entonces, la pregunta es, en cuanto al control político se refiere, ¿no es cierto? ¿No? ¿Cuáles son de estos actos los que ponen en relación al Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo? ¿No? Y solamente hay un caso. Según lo señalado en las atribuciones del 102A y 102B, solamente hay un caso en el cual el procedimiento para de control político tiene relación. Este es el caso de la acusación constitucional. Según el artículo 99 de la Constitución, ¿no? Son pasibles de acusación constitucional, o sea, pueden ser acusados constitucionalmente, ¿no? Los siguientes funcionarios. Dice, el artículo 99 reformado dice lo siguiente: corresponde a la Cámara de Diputados, de acuerdo con su reglamento, acusar ante el Senado al presidente de la República, a los senadores, a los diputados, a los ministros de Estado, a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, a los jueces de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo y al Contralor General, por infracción de la Constitución o por delito que cometan en el ejercicio de sus funciones. ¿Y hasta cuándo tienen esta prerrogativa de la acusación constitucional? Hasta 5 años después de que hayan cesado en estos. Entonces, si se da el caso de una acusación constitucional, es sobre estos altos funcionarios que están establecidos en este artículo 99 de la Constitución y no sobre otro. Se trata de un número clausus, o sea, se trata de una denominación, ¿no es cierto?, cerrada, de una denominación cerrada. No hay más. Uno no puede decir, lo del Jurado Nacional de Elecciones también. No puede decir eso. ¿No es cierto? Tampoco puede decir el embajador en tal sitio. No puede. No se puede. ¿No? No están sujetos a acusación constitucional. Los ministros de Estado, ¿no? Muy bien. Entonces, la acusación constitucional sobre estos funcionarios la inicia diputados. Seguramente diputados, ¿no es cierto?, en el procedimiento adoptará el procedimiento que está trasladará el procedimiento que está en el reglamento de la Cámara de Diputados, que es un procedimiento muy bien pautado, ¿no? Y entonces llegará hasta la aprobación, ¿no es cierto?, del pedido de acusación constitucional. De allí se formará una comisión que irá al Senado, ¿no es cierto?, y el Senado escuchará a esta comisión de diputados
¿no es cierto? Se habrá un debate y determinará si hay lugar a formación de causa o no hay lugar a formación de causa. En el caso de que haya lugar a formación de causa, ¿no es cierto? El Senado dirá, ¿no es cierto? Si destituye, si inhabilita, ¿no es cierto? O si suspende en el ejercicio de la función. Eso está en el artículo 100 y son sanciones políticas, no son sanciones judiciales, son sanciones políticas. El señor queda destituido, sí se va a su casa, pues, lo destituyó el Parlamento. El señor queda inhabilitado por 5 años, se va, pues está inhabilitado por 5 años, pues no se va a la cárcel, no son jurisdiccionales. El señor es suspendido en el ejercicio de la función por 6 meses queda suspendido y eso no es un delito, no es nada, son sanciones políticas. No devienen de un delito, sino de haber corroborado, ¿no es cierto?, de que han violado la Constitución o han cometido delito en el ejercicio de la función. Si el asunto delictivo está contemplado en el Código Penal, como tiene que ser, ¿no es cierto?, entonces se oficia inmediatamente al fiscal de la Nación, ¿no es cierto?, y el fiscal de la Nación hará el procedimiento que corresponda a esa acusación constitucional en el aspecto netamente penal. Delictivo. Y solamente son acusables estos funcionarios delitos en el ejercicio de la función, ¿eh? En el ejercicio de la función. Por los otros delitos de carácter general, asesinato, robos, etcétera, no, por esos está expedita la vía judicial, la denuncia judicial. Muy bien. Sin embargo, en este respecto, tenemos que hacer notar lo siguiente. ¿No? El defensor del pueblo, ¿no es cierto?, el presidente y 3 directores del Banco Central de Reserva, 3 directores del Banco Central de Reserva, 3 directores del Banco Central de Reserva, no los 6, 3 directores del Banco Central de Reserva, y el Contralor General, según las atribuciones que tiene el Senado, pueden ser removidos por falta grave. Pregunta: ¿quién determina qué es falta grave? Si el Senado puede remover o tiene la atribución de remover a un funcionario por falta grave, ¿no es cierto?, tiene que haber alguien, ¿no es cierto?, que haga una denuncia ante el Senado y diga: este señor ha cometido falta grave, pido su remoción. No dice delito, dice falta grave. No está dentro del ámbito jurisdiccional, no está dentro del ámbito de los delitos, no. Falta grave, en este caso hay que interpretarla como una falta política grave. Una falta política grave. No está contemplada la falta política grave, no está tipificada la falta política grave, ¿no es cierto? No hay patrones en los cuales se pueda decir hasta aquí es falta, aquí no es falta. Aquí no. Quien se forma un concepto de una falta política, de una falta grave, es el Senado. Es el Senado. Esto es un caso análogo al de la incapacidad moral, presidencial, ¿no es cierto? Se forma el Parlamento una idea, no es que esté tipificada, ni deba estar tipificada, porque eso es un acto político que requiere del consenso, ¿no es cierto?, del órgano congresal correspondiente, en este caso el Senado. Y sucede que el señor diputado, el señor senador, fulano de tal, ¿no es cierto?, entiende que el Contralor General ha cometido una falta grave por X razones, ¿no es cierto?, que puede ser delito o no puede ser delito, no tiene ninguna importancia porque se está juzgando políticamente que el señor defensor del pueblo, ¿no es cierto?, ha cometido un delito, no ha cometido un delito, ha incurrido en una falta grave, ¿no es cierto?, y él dice que la falta grave es esta, no le interesa al Senado si tiene concomitancias penales o no tiene concomitancias penales, porque el señor presidente del Banco Central de Reserva y 3 de sus directores han sido
son los directores elegidos por el Senado, ¿ah? Por el Senado, son los directores. Esos tres, no, los otros tres no. Eso se deduce de la disposición constitucional. Entonces, esta es una atribución que tiene el Senado de carácter político. Político. Ellos determinan qué cosa es una falta grave, si se ha comportado mal. El señor fulano de tal, ¿no es cierto?, tuvo relaciones con su secretaria en la sede de la presidencia del Consejo de Ministros, en el despacho ministerial, etcétera, ¿no? Y lo filmaron y lo denuncian. Si el Senado entiende que esta es una falta grave, que no pertenece al ámbito de lo privado, ¿no es cierto?, lo agarra y lo remueve. Pero específicamente, ¿no es cierto?, específicamente, ¿no?, eso sería objeto de una acusación constitucional porque el ministro no está contemplado dentro de las atribuciones del Senado. ¿No es cierto? Entonces, si el Contralor General se demuestra que ha favorecido a una empresa, ¿no es cierto?, y nadie hace nada en el Poder Judicial, resulta que el Senado agarra y dice, no, acá hay un problema, este problema para nosotros es una falta grave, tiene que ser removido el Contralor General. Hay una falta grave del Defensor del Pueblo, tiene que ser removido el Defensor del Pueblo, suponiendo que el Defensor del Pueblo esté favoreciendo a grupos terroristas, por ejemplo. Podría darse el caso, ¿no? ¿No? O que el señor presidente del Banco Central de Reserva haya recibido, ¿no es cierto?, una coima, ¿no es cierto?, para falsificar los datos de la paridad cambiaria. ¿No? Eso es un delito, está bien, pero el Senado dice, no, acá hay una falta grave, yo lo destituyo. Sanción política. Que se vaya al Poder Judicial es otro tema. A mí no me interesa, yo no soy el juzgador, no tengo nada que ver. Entonces, por un lado tenemos la acusación constitucional y por otro lado tenemos la atribución de remoción. ¿Por qué estoy haciendo este nexo? Porque sucede de que estos señores a los cuales puede remover el Senado, que son el Defensor del Pueblo, con los 2/3 de los votos, el presidente y 3 directores del Banco Central de Reserva con la mitad más 1 del número legal, y el Contralor General, que no se sabe con cuánto, porque dice solamente se remueve por falta grave, ¿no? Nada más, ¿no? Y entonces, la pregunta es, si estos señores tienen la prerrogativa de la acusación constitucional, porque están en el artículo 99 de la Constitución, ¿puede o no puede el Senado removerlos? ¿Puede o no puede el Senado hacer caso omiso de la prerrogativa que tienen en base a esta otra disposición también constitucional del artículo 102A del texto reformado? ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Porque diputado podría decir, ¿saben qué? Yo exijo que a estos 3 señores se los someta a la acusación constitucional. O diputado puede decir, señor, he encontrado que estos señores han incurrido en una falta grave. La acusación constitucional va a durar 2 meses. Ya, esto es tan grave que necesita removerse. Senado, por favor, les pido que apliquen el artículo 102A en razón de sus atribuciones en el inciso A, B o C, y entonces destituyanlos por falta grave. Senado puede decir, yo no veo falta grave en eso. Pero es en el caso de que haya correlación. Y cuando hay disputa, cuando el Senado dice, lo voy a remover por falta grave, presenta una moción de orden del día y pide la remoción, uno de los senadores o un grupo de senadores, ¿no? Y el otro dice, no, yo lo acuso constitucionalmente. El afectado, ¿no es cierto?, el sujeto de la acusación constitucional o de la remoción dice,
¿Cuál de los dos prefiero yo? Yo exijo la acusación constitucional, porque demora más tiempo y ahí yo tengo más juego. No me voy a someter a la atribución del Senado. Hay un conflicto, ¿no es cierto?, entre dos normas que tiene que ver también con una contienda de competencias. ¿Quién es competente en ese caso? ¿Quién es competente en ese caso? Este conflicto entre estas dos normas ha sido planteado por la misma reforma constitucional. Por la misma reforma constitucional. Y ahí hay un problema que hay que resolver. Otro problema que tiene que ver, estos son los dos principales problemas que yo encuentro del área legislativa y del área de control político, ¿no? Pero voy a volver al área legislativa, ¿no es cierto?, para ver que hay, para tratar de entender cómo solucionar un problema de carácter legislativo, no de control político, ¿no? El artículo 105 de la Constitución dice que no se puede debatir. Acá volteate. 105. Vamos a leerlo ¿no? Ningún proyecto de ley, dice el artículo 105, puede sancionarse, es decir, aprobarse, ¿no? Ahí nomás, ¿no?, sin haber sido previamente aprobado por las respectivas comisiones dictaminadoras, salvo excepción señalada en los reglamentos. Toda ley debe ser votada en su respectiva Cámara. Tienen preferencia los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. Y entonces acá nos encontramos ante un problema de carácter legislativo que afecta el procedimiento y el trabajo en comisiones. Este artículo 105 dice: ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por las respectivas comisiones. O sea, un proyecto que no es aprobado, ¿no es cierto?, por la comisión, ya no va al pleno de diputados o al pleno del Senado. Ya no vaya. ¿Por qué? En primer lugar, hay que hacer una acotación. Este artículo de la Constitución está mal redactado. ¿Por qué? Porque su redacción implica una concepción errónea. Errónea. O sea, lo que quiere decir este artículo no es lo que está en la naturaleza del procedimiento. La naturaleza del procedimiento o en la naturaleza jurídica del dictamen. Llega el proyecto a comisiones. Llega para que se dictamine. La comisión asume competencia sobre ese proyecto o varios que tienen la misma materia, que tratan la misma materia, ¿no es cierto? Y agarra y dice: acá hay que elaborar un predictamen, se ve el dictamen. ¿Qué cosa es un dictamen? No es la aprobación del proyecto. Una opinión. El dictamen es sencillamente una opinión sobre el proyecto, una propuesta que se le hace al Pleno, ¿no es cierto?, sea de la Cámara de Diputados o del Senado, ¿no es cierto?, para decirle: señores, nosotros entendemos esto así y recomendamos así, ya está. Y entonces pueden recomendar aprobar en los mismos términos en los que vino el proyecto. Pueden recomendarle al Pleno del Congreso, ¿no es cierto?, aprobarlo con las modificaciones y establecen un texto sustitutorio. Pueden recomendar la no aprobación. Entonces, cuando acá el artículo 105 dice: ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado, ¿no es cierto?, ¿no?,
comete un error, porque la comisión no aprueba el proyecto, sino aprueba una opinión sobre el proyecto. De ahí se derivan un montón de cosas. ¿Ah? Este error, por ejemplo, tiene que ver con el manejo de los tiempos legislativos, si el proyecto ha sido aprobado por unanimidad. El proyecto no ha sido aprobado por unanimidad. El proyecto ha sido aprobada la opinión sobre el proyecto o sobre varios proyectos. Que dicho sea de paso, la opinión, ¿no es cierto?, es de la comisión, ya no es del autor, ¿no? Entonces, lo pongo ahí rapidito nada más. Doctor, este es un error grande entre los mismos congresistas, Claro, participantes, que así creen es. que están aprobando y lo que se aprueba es el dictamen nada más, pero no es el Ah, proyecto. exactamente. Más aún, es un error al cual son inducidos los medios de comunicación, porque los medios de comunicación dicen, se aprobó en la comisión el proyecto tal. No, 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 no. Se ha aprobado, o sea, el proyecto tal ha ido al Pleno del Congreso con opinión favorable, pero esa opinión favorable puede no ser opinión favorable. Y en consecuencia, cuando se desestima un proyecto, se recomienda su no aprobación, también tiene que pasar al Pleno, porque el Pleno puede decir, no estamos de acuerdo con eso. ¿Y cuándo se archiva entonces? Se archiva cuando el Pleno dice que no se aprueba, porque el Pleno sí causa Estado. Las comisiones no causan Estado. Si el Pleno dice se desestiman los dictámenes, voto en contra, no se aprobó, se va al tacho, o sea, se va al archivo. Antes no puede irse al archivo. Es un error que hay en el reglamento, etcétera, ¿no? Ahora dice, ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por las respectivas comisiones dictaminadoras, salvo excepción señalada en los reglamentos. Es decir, se puede exceptuar del trámite de comisiones, se puede exceptuar del trámite de pronunciamiento de la comisión, pero de manera excepcional. Y dice acá, señalada en los reglamentos. Les voy diciendo que en el reglamento nuestro no están las excepciones. Busquen ustedes el reglamento, amanezcanse, vean dónde están las excepciones y a lo sumo podrán encontrar una especie de excepción, una especie de excepción que ahorita pasó a señalar. Por Oviedo, No están señaladas las excepciones. Dígame, don Samuel. habla, si no he escuchado mal, de reglamentos, Claro, en aquí plural, hablan ¿no? de reglamentos porque uno es el de diputados y el otro es del Senado. Efectivamente. Y allí tenemos una dificultad. ¿Van a tener los mismos criterios de excepción? La otra pregunta ¿es obligatorio que la Cámara de Diputados y el Senado tengan comisiones? Al parecer se entiende que sí. Se entiende que sí. Pero ¿qué sucede? Le pongo el siguiente caso. Le pongo el siguiente caso. Diputados filtra totalmente sus proyectos y le envía al Senado 10 proyectos semanales. 10 proyectos semanales. ¿Para qué necesita comisiones el Senado? Basta con constituir un grupo de senadores, ¿no es cierto? 2 o 3 senadores que opinen sobre el proyecto tal y lo proponen al Pleno del Senado. Se acabó. Después desaparece ese grupo. Sería más largo el tiempo entonces. No tiene razón de ser. No tiene razón de ser, pues. ¿Quién ha dicho que van a haber 1,000, 2,000, 3,000? Van a formar también 26 comisiones o 24 comisiones o 20 comisiones para 60 senadores. Doctor Oviedo, Lo escucho. eh, pero también es interesante hacer los espacios comparativos cuando
era bicameral. Claro, Entonces ahí tenemos una figura que puede ilustrar y que puede permitir darle nuevo sentido, ¿no? Usted sabe que la Cámara de Diputados era la que justamente la vehemencia, la posición y todo se refería al proyecto y después iba al Senado de la República, donde también ya se trataba bajo otras características, ¿no? Viendo la aprobación o la desaprobación, porque es cierto lo que ha manifestado. Si estaba aprobado el proyecto o estaba desaprobado, el Senado de la República tenía la potestad de decir por qué está desaprobado, antes de ir al Pleno, al Congreso en sí, ¿no? Entonces, esta figura se presentaba en los años 80. Lo interesante es saber si qué propuesta va a salir en esos dos reglamentos, que ese es el temor y el miedo, porque no están las personas, en mi opinión, ¿ah? Las personas adecuadas para redactarlo, y menos contar con el asesoramiento de las personas que tienen la experiencia en ambas situaciones, que es la bicameralidad y la unicameralidad, y que creo que en el Congreso de la República quedan 2 o 3 personajes nada más. El resto tiene la experiencia de la unicameralidad. Entonces, cierto. ese me parece que es el temor que es no compartido por los ciudadanos porque no conocen de esto. Solamente la preocupación de aquellos que hemos sido institucionales y que nos gustaría regresar a esa posición, claro que adecuada a los tiempos del siglo XXI, que también debería llevarse a cabo, ¿no? Entonces, me parece que ahí podría hacerse la figura. Y si este medio se vuelve articulador de opiniones, entonces tendría que llevarse a cabo, ¿no?, los grandes cambios que se espera alcanzar, porque también sabemos que el 2026 va a salir 2 reglamentos y que esto lo van a aprobar, quiera sí o no, en pleno, por mayoría, porque no creo que sea por unanimidad, ¿no?, sino por mayoría. Y lo que sí me gustaría es saber en su expertise si después del 26 los nuevos integrantes a la Cámara de Diputados y al Senado de la República van a tener pues la intención de adecuarlo a una situación más real, más viable, de mejor resultados en las iniciativas y las leyes que no son en cantidad, que esto es lo que debemos comprender. Las leyes no deben ser en cantidad, sino de calidad y que tenga el interés nacional, que todos estemos imbuidos, inmiscuidos y con equidad. Ese es, creo, lo que quisiera yo preguntarle, doctor Oviedo. Su comentario, don Orlando, me lleva a una reflexión que, en razón de algo que cité en la clase anterior. La señora jefa de comunicaciones, la que fue congresista de Fuerza Popular, la señora Aramayo, dijo en una intervención de hace unos días que estamos aún en una nueva versión de la bicameralidad, ¿no? Y efectivamente estamos en una nueva versión de la bicameralidad. La acotación que usted ha hecho al inicio de su intervención, referida a que el Senado ha temperado un poco y qué sé yo, se inscribía dentro de un marco distinto al que yo estoy criticando. Porque la diferencia es que allí el Senado ejercía función relacionada con la iniciativa legislativa y con la de revisión de lo que hacía la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados ejercía
ejercía su derecho también a iniciativa legislativa y a revisión de lo que el Senado hacía con la iniciativa que él trataba, que le derivaba. Y entonces ahí sí hay equilibrio. Ahora no. Ahora diputados, ¿no es cierto? Va a tener 24 comisiones porque van a ver cómo se va a trasladar el criterio. No digo 24, puede tener las comisiones, un poquito más, un poquito menos, pero el criterio. ¿Y el Senado con 60 va a tener también 24? Si no dicen que los proyectos van a estar muy bien filtrados por la Cámara de Diputados y que por lo tanto van a llegar al Senado ya para que se pronuncie, los apruebe o no los apruebe, el señor Rovira, en la reunión justa, decía que como el Senado no tenía derecho a iniciativa legislativa, tampoco podía modificar. Y como no podía modificar, entonces lo que le quedaba era aprobar o desestimar la propuesta. Eso sucede en los parlamentos de los Países Bajos, ¿no? Ahora, este tema hace que se varíe un poco la idea de las comisiones. Aquí, esta norma del 105 está obligando a que la Cámara de Diputados y el Senado tengan comisiones. Y de hecho, el Senado puede tener pues 4 o 5 comisiones y le serán suficientes, ¿no es cierto? Porque le van a llegar iniciativas filtradas de la Cámara de Diputados en un número que esas 4 o 5 comisiones puedan absolver. ¿Por qué no? Yo, si hubiera pensado mejor esta reforma constitucional, hubiera dicho, constituirán los grupos de estudios que estimen pertinentes. Se acabó. ¿Por qué tienen que ser comisiones? Nada más. Pero a lo que íbamos a lo que iba la reflexión ahora es la siguiente, ¿no? Hayan o no hayan comisiones, ¿no es cierto? El artículo 105 de la Constitución dice que no se puede exceptuar de dictamen ningún proyecto de ley, si es que las excepciones no están dadas en el propio reglamento. O sea, diputados va a tener que hacer sus excepciones y el Senado va a hacer sus excepciones. De las vueltas que yo le he dado, iniciales, pobres, todavía no estudiadas a fondo, de los reglamentos, eso no está contemplado. Eso no está contemplado. ¿Por qué es importante eso? Porque los criterios que tiene la Cámara de Diputados para exceptuar del trámite de excepción, del trámite de dictamen, no son los mismos que tiene el Senado. No son los mismos. Y cada uno va a adoptar sus propios criterios. Cada uno va a adoptar sus propios criterios. Y entonces puede darse el caso de que el diputado diga no se puede aprobar ningún proyecto si es que no han pasado por las respectivas comisiones y le exija al Senado no exceptuar ese proyecto. Y Senado puede hacer lo mismo con diputados y decirle, este proyecto que usted ha exceptuado tiene que ser dictaminado. ¿Cómo se soluciona ese problema? No puede ser tratado por el propio ya pleno entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República. El Pleno no tiene esas atribuciones. Así, mejor dicho, Y las excepciones. el Congreso, como reunión de la Cámara de Diputados y del Senado, no tiene esas atribuciones. Pero le voy a decir una cosa. Usted ha dado en el clavo de la solución a este problema. Toda excepción del trámite de comisiones tiene que realizar el órgano Congreso. No la puede hacer el diputado ni la puede hacer el Senado. Y le voy a dar 2 razones. Primero, se trata de una disposición constitucional. La disposición constitucional va sobre el Parlamento. El órgano más elevado del Parlamento es el órgano Congreso.
Él es el que tiene que dispensar del trámite de comisiones. No puede dispensar cada una de las cámaras por su lado porque se va a producir el conflicto. Pero no pueden hacer el pleno ambas cámaras, ni diputados ni senadores a la vez, pues. No, pero se reúnen en Congreso. Se reúnen en Congreso. De ahí No determinan. no en el pleno, antes del pleno, entonces. Antes del pleno de cada cámara. Antes del pleno de cada cámara. ¿No? Y ahí hay varias cosas también con la Comisión Bicameral de Presupuesto. ¿Dónde va a funcionar la Comisión Bicameral de Presupuesto? Bueno, eso es un paréntesis nada más. Volvamos al punto, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre este aspecto y ha dicho de que el Congreso, refiriéndose al Congreso unicameral, puede dispensar del trámite de comisiones, ¿no es cierto?, por un criterio de alta deferencia. Dada su alta deferencia, ¿no es cierto?, lo dejamos a criterio, ¿no es cierto?, del Congreso que dispense o no dispense. Esta posición es inconstitucional. El artículo 105 de la Constitución dice que no se puede y que las excepciones tienen que estar dadas en el reglamento del Congreso. No están en el reglamento del Congreso, no se puede. Ningún proyecto debió haber sido dispensado del trámite de comisiones. Lo mismo va a pasar con el Senado y con diputados. Lo mismo, porque esa disposición 105 de la Constitución está mal dada, está mal concebida y debió haber sido objeto de reforma, ¿no es cierto?, en esta reforma, porque va a afectar la actividad legislativa. Otro aspecto que está en la reforma, ¿no?, y que no podemos dejar de tocar, es un aspecto un poco externo, ¿no es cierto?, un poco externo a la organización del Parlamento. Pero es que va a tener incidencia en la organización del Parlamento. Y es por eso que no puedo dejar de tocarlo. El artículo 90, ¿no es cierto?, de la reforma, dice lo siguiente. El artículo 90 es el elemento nuclear, ¿no? O sea, es el núcleo de la reforma, ¿no? Es el núcleo de la reforma. El Senado está conformado por un número mínimo de 60 senadores elegidos por un periodo de 5 años mediante un proceso electoral, estoy yendo a este punto, no de la norma, conforme a ley. ¿Qué dice la ley electoral? Que las elecciones son por circunscripciones. ¿Cuántas circunscripciones electorales hay en el Perú? 27. ¿No es cierto? 24 departamentos, Lima está dividido en 2, 25, 26, y 27 es la de los peruanos en el extranjero. 27 circunscripciones, ¿no? Entonces, sucede que los senadores, conforme a ley, van a ser elegidos en esas circunscripciones, conforme a ley, asegurando que por lo menos se elija a un representante, o sea, a un senador por cada circunscripción electoral. O sea, cada circunscripción electoral de las 27 que he referido va a tener un senador. Se van a disputar entre 4 o 5, pero se elige a un senador. O sea, de los 60 senadores, 27 van a ser elegidos por la circunscripción electoral. Por cada una de estas circunscripciones electorales, 27. ¿No? Después dice, la Cámara de Diputados cuenta con un número mínimo de 130 diputados elegidos en periodos de 5 años mediante un proceso electoral conforme a ley, es decir, conforme a las circunscripciones. ¿No es cierto? ¿Qué pasa? Por la misma circunscripción electoral van a ser elegidos los diputados en cantidades que tienen que ver proporcionalmente con el número de ciudadanos electores. Perfecto. A Lima le corresponden 33, a Madre de Dios 1, ¿cómo se llama?
Andahuayla 7, perdón, a Apurímac 7, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Muy bien. 27 senadores y 130 diputados, ¿no es cierto?, van a ser elegidos en la misma circunscripción. En la misma circunscripción. Los 33 senadores que quedan van a ser elegidos en Distrito Electoral Nacional. La pregunta es la siguiente. Si yo sumo 130 más 27, tengo 157, ¿no es cierto?, representantes, ¿no es cierto?, por las mismas circunscripciones, ¿no? Y entonces quiere decir que voy a tener 157 diputados, 27 de los cuales funcionan como senadores y 33 senadores del distrito electoral. No se está afectando negativamente al Senado y debilitándolo cuando se dice que 27 de sus integrantes van a tener el mismo origen electoral que los diputados. ¿Cuáles son las relaciones de representación? 157 representan a sus respectivas circunscripciones y 33 a todo el Perú. Pero sucede de que esos 60, 27, ¿no es cierto?, representan a sus circunscripciones y 33 a todo el territorio nacional. Ahí evidentemente hay un debilitamiento del Senado, porque las relaciones que hay entre los miembros de una misma circunscripción permanecen después de la elección. Permanecen después de la elección. Ahí no hay vuelta que dar. Y sus orígenes, en el caso de diputados y esos 27 senadores, van a ser los mismos. Este asunto se ha dado por dos razones. La primera razón es porque, entiendo, ¿no? Se ha dado por dos razones. La primera es porque había que tener representantes de las regiones porque se pensaba que el Senado iba a ser integrado por las regiones, como es en Francia, ¿no?, por representantes de las regiones. Pero las regiones no existen. Existen los gobiernos regionales. Y yo no sé cómo pueden existir gobiernos regionales sin regiones. Porque los departamentos y las regiones constitucionalmente no son lo mismo. En la Constitución nuestra vigente, solamente se pueden constituir regiones vía referéndum. Y esta modalidad de constitución de regiones, ¿no es cierto?, se ha dado una sola vez y ha fracasado. No obtuvo la votación correspondiente. No hay regiones en el Perú. El segundo argumento es que los legisladores, ¿no es cierto?, los legisladores han tenido que soportar una presión, ¿no es cierto?, de los gobiernos regionales. ¿Por qué han tenido que soportar una presión? Porque los movimientos regionales, ¿no es cierto?, son fuertes en las regiones. Y entonces parece haber habido una negociación. Nosotros sabemos que
se está dando una ley en el Congreso por la cual quedan sin efecto los movimientos regionales, con la mira de fortalecer los partidos políticos nacionales. Ya. Entonces ustedes ponen un senador por cada región, entre comillas, y nosotros no hacemos problema. No va a ser problema. Es decir, ustedes colocan un senador por cada región y ya, bueno, pues las regiones están representadas y nosotros con nuestros movimientos regionales llegamos hacia el Senado. Esa ley de reforma constitucional extrañamente fue detenida. Ahora no se aceptan los gobiernos municipales por una reforma constitucional, pero sí se aceptan los movimientos regionales. ¿Por qué? Porque había que fortalecer de alguna manera el hecho de que hubiera movimientos regionales que permitieran tener senadores. Fue el pollo. Muy bien. Esta modalidad de elección de los congresistas tiene que cambiar. No va a cambiar, ¿no? Pero yo sugiero que cambien. Se tiene miedo de que los senadores sean predominantemente de Lima, si se habla de nivel nacional. Y esa es otra de las razones por las cuales se ha hecho lo que se ha hecho. Pero ese argumento no se ha esbozado. Ni siquiera se ha manifestado tímidamente. Yo no recuerdo. Así, recuerdo un comentario muy al paso de alguien por ahí. Se sospecha que de los 33 que vayan a nivel nacional, por lo menos las 3/4 partes van a ser de Lima. Pero eso es inevitable. Es inevitable. No lo estoy justificando, ¿no? Los hechos son... Pero no sería un argumento el número de electores, no sería un argumento el número de electores en Lima, Es un argumento. en Lima metropolitana, por hablar, ¿no? No, es un argumento. Es un argumento. Porque la descentralización, y ese es un muy buen argumento además. ¿Por qué Lima va a tener menos representantes, no es cierto? No, que los demás si tienen mayor densidad poblacional. Pero en el caso del Senado, eso vale para diputados, en el caso del Senado, se entiende que el Senado se va a mover a nivel regional o a nivel nacional. ¿Correcto? Si es así, como las regiones no están, no debía haberse dado eso de un senador por cada circunscripción. ¿No es cierto? Haciendo creerle que esas son regiones, ¿no? Y no se debía, y se debía haber dejado todo a nivel nacional. Si el argumento electoral es claro, si los congresistas que se lanzan a nivel nacional no consiguen una determinada cantidad de votos, no va a haber Senado. No va a haber Senado. Y entonces los partidos políticos tienen que esforzarse, ¿no es cierto? Los partidos políticos nacionales tienen que esforzarse porque sus candidatos que van a postular a nivel nacional también vayan a provincias, me refiero a los senadores. Es un asunto complejo, evidentemente. Otro asunto que a mí me parece de la mayor importancia es pensar si se puede incrementar el número de diputados y senadores por ley orgánica. Esta disposición
Es una disposición que si uno la mira con cierta este, profundidad, es una disposición hasta parece tonta. ¿Por qué? Miren, primero, ¿cuántos votos requiere una ley orgánica para ser aprobada? Mínimo 66, mitad más uno del número legal. ¿Cuántos votos mínimos requiere una reforma constitucional? Mínimo 66 votos. Si consigue 87 votos, se presenta el referéndum, pero está aprobada con 66. Así dice el artículo 206. ¿Por qué se ha establecido esta diferencia? ¿Por qué se ha establecido esta diferencia si la votación para aprobar es mínima? Se ha establecido seguramente se ha establecido porque acá tiene que haber una doble votación en una segunda legislatura, que en el otro caso, en el otro caso también tiene que haber doble votación. Pero después de 7 días. No en la siguiente legislatura. Hay un ahorro de tiempo. ¿Ya? ¿Será significativo eso? Un criterio. Otro criterio. Realmente, no hay reforma constitucional al decir que una ley orgánica puede modificar la cantidad o sea, el número de congresistas por ley orgánica. Si yo digo, fíjense, es bien interesante esto. Si yo digo, el número mínimo de diputados es 130, bueno, hago una ley orgánica y digo, el número de diputados es 150. ¿150 ahora no es el número mínimo? Claro que es el número mínimo. El 130 ya no funciona. Ha sido la Constitución, que es una ley de mayor jerarquía, ha sido modificada por una ley orgánica. Eso no es desarrollo, eso es modificación. Porque ya el 130 no funciona. Funciona el 150. Es una modificación constitucional. Si yo digo que los senadores ya no van a ser 60, sino que van a ser 120, ¿he modificado el 60 o no he modificado el 60? Sí, he hecho una modificación constitucional. Ya no vige ya la discusión constitucional. Vige la ley orgánica. Lo que ha dicho ahí es un despropósito jurídico, porque por una ley de menor jerarquía no se puede modificar la Constitución. Eso no es un desarrollo constitucional. No es. El desarrollo constitucional se da dentro de los parámetros de la norma, no modificando la norma. Si alguien quiere presentar un recurso de inconstitucionalidad en este extremo, ¿no es cierto? En este extremo, ante el Tribunal Constitucional lo puede hacer. El señor Salguana, ¿no es cierto?, ha presentado un proyecto de ley justamente desarrollando, entre comillas, ¿no es cierto?, esta disposición constitucional y diciendo que se incrementará en un porcentaje de tanto por tanto según cada elección. Cada 5 años. Aparte de la discusión técnica que suscita ese proyecto. Ese proyecto es inviable. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? Porque esa disposición que estamos discutiendo, ¿no es cierto?, en la clase, esta disposición, ¿no?, de la ley orgánica, ¿no?, que está en el artículo 90, no está vigente. Si no está vigente, no puede ser aplicada.
y si es aplicable, es inconstitucional. Acá se hacen las cosas así, nomás, tira para adelante, nomás. Soy demasiado formalista. Las leyes están para ser cumplidas y moverse dentro de una lógica determinada. Si yo soy formalista, entonces los otros son unos terroristas jurídicos, porque se sientan sobre la norma, no les interesa la norma, dan los reglamentos sin amparo constitucional. Ya veremos después eso, ¿no? Y ahora quieren desarrollar una ley orgánica aumentando el número de congresistas sin que esté vigente y además que es inconstitucional así como está dada. Voy terminando. ¿Cuándo entra en vigencia esta ley? Según la primera disposición complementaria y final de la 31998, ¿no es cierto? Que la voy a leer para que no haya ninguna duda al respecto, ¿no? Esta disposición, esta ley entra en vigencia según la disposición complementaria final primera. Las reformas constitucionales comprendidas en esta ley entran en vigor a partir de las próximas elecciones generales. A partir de las próximas elecciones generales. Tengo tres formas de entender esta disposición. Todas ellas son posteriores a las elecciones generales. Primera, entran a partir de las elecciones generales. ¿Cuándo empiezan las elecciones generales? Con la convocatoria. Convocadas las elecciones generales, entra en vigencia la ley. Entonces, la convocatoria se convierte en condición de la vigencia de la 31988. Si no se da la convocatoria de elecciones generales, no hay vigencia de la 31988. ¿Y sobre qué materia y sobre qué base constitucional voy a hacer la convocatoria si todavía no está vigente? Porque tengo que hacer la convocatoria para que entre en vigencia la norma. Van a tener que convocar según los criterios de la unicameralidad que está en la norma constitucional vigente, porque la otra no está vigente. Segunda interpretación, entran en vigencia con las elecciones generales, o sea, van realizándose las elecciones y en un momento entra en vigencia la norma constitucional correspondiente, la reforma. Ya están realizándose las elecciones y en consecuencia, como no está vigente, la convocatoria se ha hecho para el régimen bicameral. Para el régimen unicameral, perdón. A partir de las elecciones generales, terminadas las elecciones generales, entra en vigencia. Tercera interpretación. Nunca entra antes. Por lo tanto, según un estricto entendimiento de esta disposición constitucional, ¿no es cierto?, complementaria, ¿no es cierto?, y final de la 31988, la bicameralidad solamente será posible a través después del 2031. O sea, o para el 2031. No hay otra forma de entenderlo. Mi Doctor buen Oviedo, amigo
perdón perdón un ratito. Mi buen amigo José Manuel Villalobos, que es un experto en temas electorales, me dice, pero tú tienes que mirar esa norma, ¿no? Desde el punto de vista teleológico, o sea, por su finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Implementar la bicameralidad. Y en consecuencia tiene que darse algunos pasos. Primero que entre en vigencia todo lo relacionado con esta norma y la función del Jurado Nacional de Elecciones y de los partidos políticos. En este momento el Jurado Nacional de Elecciones no está haciendo nada para la bicameralidad porque la bicameralidad no está vigente. No está haciendo nada, absolutamente nada. En segundo paso, ¿no? Tienes que dar tienes que hacer que esa norma vija, ¿no es cierto? Para que todos los actores, ¿no es cierto? Todos los actores se adscriban a esta norma y se realicen todos los procedimientos, etcétera. Jurado Nacional de Elecciones, partidos políticos, alianzas de partidos, etcétera. Y tercero, ¿no es cierto? Una norma transitoria para la instalación del Congreso. La pregunta es, ¿tú has visto todo eso en esta norma? No, pero se entiende. No se entiende. No se entiende. Tú no escribes una norma para que diga otra cosa. Porque es una norma para que dentro de ciertos parámetros pueda ser entendida, pero no está diciendo de que hay 3 instancias, ¿no es cierto?, de puesta en vigencia. No está. Esa no es una visión teleológica. Y además está equivocada la percepción de la visión teleológica, porque la visión teleológica de una norma está dada por su finalidad, es decir, ¿qué pretende? ¿Acaso pretende esta norma la vigencia? Esta norma prefiere instalar, que la norma vieja es un medio. Don Orlando, lo escucho. Dos cuestiones que me parece que también son interesantes de analizar. La primera, me parece que nos conlleva a que eh, alguna organización pida la interpretación ante el Tribunal Constitucional para ver justamente esa disposición transitoria de la ley. Segundo, que también no salgamos de la lógica que si esta comienza a partir de las elecciones del 2026, los nuevos, eh, sigamos en la unicameralidad, los nuevos congresistas elegidos pueden hacer las modificaciones para que en esa vigencia se pueda garantizar ya la posición de los diputados y de los senadores, porque la verdad es que si lo hacemos por circunscripción, que son 27, y a nivel ya nacional 33, estaríamos creando una diferenciación hasta en el ejercicio de sus funciones. Así es. Entonces, ¿qué me parece que puede darse esas figuras? Es más, si estamos viendo la interpretación que es para la ciudadanía en su proceso de elección, también veamos por dentro cómo va a desarrollarse y distribuirse, quienes van a brindar el apoyo a las funciones de los de la Cámara de Diputados y los del Senado de la República. Porque ahí está en ese proceso transitorio, no solamente porque hayas trabajado en el Senado o en diputado, sino para ver esa nueva posición que el siglo XXI exige y que corresponde, pues, primero a que no plagien los señores congresistas y que se elija competitivamente a los señores asesores y que éstas tienen que establecer una figura contractual más idónea, ¿no? Y no tener 276, 728 CAS y locación de servicio, barbaridades que no debería darse en el primer poder del Estado. Así es. Entonces,
tendríamos esa figura que sería más interesante si se le da el bosquejo que, doctor, usted viene presentando. Me parece que si respetamos lo que dice la ley, estamos viendo que la bicameralidad sería a partir del 2031. Mire, razones jurídicas hay y razones prácticas también. Razones prácticas también. La principal razón práctica que yo veo como dificultad es cómo va a implementar el Jurado Nacional de Elecciones una elección para las elecciones generales específicamente para la bicameralidad. No está preparado. Y según las personas que trabajan allá, amigos míos, me dicen, no estamos haciendo nada porque no tenemos amparo legal, porque la ley no está vigente. Esta dificultad es una dificultad de viabilidad práctica. Ya no se trata acá de que si está bien esto, si está bien lo otro, que es bueno que lo tengamos en mente y que sepamos de qué se trata, sino que si por voluntad política, porque eso es lo que van a hacer, si por voluntad política dice, esto se hace sí o sí, qué norma, ni qué vigencia, ni qué tontería, ¿no? Estas disquisiciones que hace Oviedo serán muy sagaces, lo que tú quieras, pero no importa, ¿no? Y lo hacemos con voluntad política. El problema que se va a plantear es que justamente en razón de esta vigencia, de cómo se ha planteado la vigencia de la norma, ¿no? Que dicho sea de paso, se ha puesto así, entre otras razones, porque no se sabía si iba a caer o no iba a caer la presidenta, ¿no? Y por lo tanto no se puso 26, no se puso abril de 2026, ¿no es cierto? Que es donde se dan los procesos electorales, ¿no? Esto ha trastocado todo el cronograma electoral. Porque el cronograma electoral está hecho para un Congreso bicameral, no está hecho por un Congreso unicameral, no está hecho por un Congreso bicameral. Y los partidos políticos están, ¿cómo hago? Se inscriben para senadores, no, más seguro de diputados. No, no, o sea, no, están en veremos, ¿no? O sea, los mismos actores políticos. Cuando alguien decía por ahí que no se iban a presentar los 32 partidos políticos, no se van a presentar pues los 32 ni los 40 partidos políticos a las elecciones, sino van a hacer una especie de vientres de alquiler, etcétera, ¿no? Para las elecciones. Eso es lo que va a pasar al final, porque pocos partidos, bueno, pocos, no sé si sean 10 o 12, no sé si sean pocos, pero son pocos en relación con los que pueden haber, ¿no? Van a estar en condiciones de presentar listas de diputados, de senadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y un último comentario sobre las observaciones que se puede hacer a la ley es: se puede delegar atribuciones para dar los reglamentos, ¿no? La ley de reforma constitucional que les señalé en la clase anterior, ¿no es cierto?, que autoriza, ¿no es cierto?, que autoriza a esta Cámara dar los reglamentos, ¿no?, dar los reglamentos de la Cámara de Diputados, el Senado y el Congreso de la República, ¿no es cierto?, bicamerales, ¿no es cierto? Esa ley es una ley que no tiene ni pies ni cabeza, ¿ya? Me van a disculpar, pero se me ha extraviado el número. En este momento voy a ver si lo
recupero un momentito. Sí, acá está. En las 32.1.35. No tiene ni pies ni cabeza. ¿Ya? ¿Por qué digo esto, no? Se introduce una cuarta disposición, ¿no? Transitoria y especial en la Constitución actual, en la Constitución Política del Perú. Así dice: autorizando excepcionalmente al Congreso de la República la elaboración y aprobación del reglamento del Congreso de la República, del reglamento del Senado y del reglamento de la Cámara de Diputados, en el marco de la Ley 31988. La Ley 31988 no está vigente. Los que están vigentes son los artículos, ¿no es cierto?, de la Constitución de 1993, que han sido reformados, pero cuya reforma todavía no está vigente. O sea, están vigentes esos artículos que pretenden ser reformados, ¿no es cierto? Pero como no están vigentes, no pueden ser, no reemplazan a los anteriores. Y entonces esta norma se coloca como una disposición cuarta de algo que no existe, dando la apariencia de que se está dando un amparo legal y constitucional, ¿no es cierto? Un amparo legal y constitucional, ¿no es cierto?, a la reforma de los reglamentos. Es una tontería. O sea, aquí lo que hay es una voluntad política que sobrepasa la ley. El profesor, me acuerdo su nombre, es un italiano, hablaba de la crisis de la ley. Este es un caso de la crisis de la ley. Dan una ley incumplible y hacen aparecer como una ley cumplible. Sartori, el profesor Sartori, en un artículo en defensa de la democracia, ¿no? Sí. Esto es una ley inaplicable que se hace parecer aplicable cuando en realidad no tiene ninguna razón de ser. Ahora bien, se han presentado 3 proyectos de resolución legislativa por parte del señor Elías Ábalos, representante por ICA, así se les dice, y de la señora Moyano, ¿no?, que es representante por Lima. Cada uno ha presentado un reglamento de diputados, un reglamento del Senado y un reglamento del Congreso en general. Vamos a verlos a partir de la próxima clase. No tienen fundamento para hacer eso. El artículo 94 de la Constitución dice que el Senado y la Cámara de Diputados elaboran y aprueban su propio reglamento. ¿Cuál es al amparo de qué? De su autonomía, que es una autonomía constitucional, no es reglamentaria. Constitucional. Se quieren imponer reglamentos de un Congreso elaborados por un Congreso unicameral a un Congreso bicameral. El sentido de esto es una primacía de la voluntad política sobre la voluntad jurídica. Si se quiere obrar de manera adecuada a las normas existentes, ¿no?, que para eso existen, ¿no?,
Lo que se tendría que hacer y haber dicho es lo siguiente: se autoriza al Congreso unicameral, ¿no?, la elaboración de los reglamentos de la Cámara de Diputados, del Senado y del Congreso de la República para ser propuestos ante el Senado, el Congreso, ante el Senado, los diputados y la reunión de diputados y senadores en el órgano Congreso, para ser propuestos. Y se tenía que haber dado una disposición transitoria, ojo con esto, ¿no es cierto?, estableciendo cuáles son los criterios para las instalaciones de ambas cámaras y del Congreso de la República y del órgano Congreso de la República. Eso ni se ha contemplado. Es decir, la conformación del Senado, la conformación de la Cámara de Diputados no tienen reglas en este momento. Y eso sí debía estar normado por una disposición transitoria de la ley 31988, o sea, de la reforma, como resultado de la propuesta de la reforma. Aquí quedo en esta clase. Si no hay comentarios y preguntas, o bueno, estoy a disposición de los comentarios y las preguntas. Doctor Oviedo, Don Samuel Abad, lo escucho. si bien es cierto que se han realizado muchas cosas sin sentido por parte del Congreso, pero lo ha hecho la gran mayoría de congresistas. Y eso nos lleva a una reflexión particular sobre este, que se va a apelar a la legitimidad de lo que se ha aprobado, en el sentido de que ha sido por amplia mayoría. ¿Qué reflexión le suscita esto, doctor Oviedo? No hay forma de revertir, ¿no es cierto?, la decisión de, de crear la bicameralidad. No hay forma de revertirla. Y en ese sentido, la legitimidad de origen que tiene el Parlamento se ha visto fortalecida por la dación de esta norma, ¿no? Lo que yo preveo es, dada la superficialidad de tratamiento de este tema, preveo conflictos. Y no tengo, ¿cómo se llama?, un ánimo apocalíptico, nada. Yo varias veces he dicho que soy partidario de la bicameralidad, eh, por el argumento del autocontrol del Parlamento, ¿no? Pero como usted ha señalado, y como ha señalado en otras ocasiones, y como ha señalado ahora Orlando, la batalla por el Parlamento se va a dar en las elecciones generales, efectivamente, ¿no? Y, pero sobre todo se va a dar al momento en el cual el servicio parlamentario demuestre que está a la altura, pues, de las circunstancias, ¿no? Si continuamos con la lógica de un oficial mayor obsecuente, ¿no?, que privilegia lo partidario sobre lo institucional, entonces no va a pasar nada. Los congresistas, en su gran mayoría, para el próximo Parlamento van a ser nuevos. Y va a haber un grupo de congresistas que sean viejos, pero que no entiendan qué cosa ha pasado no entienden qué cosa ha pasado en el Perú. Un grupo pequeño que van a Doctor, postular. doctor Oviedo, Sí, dígame. pero me permite una reflexión particular. Bueno, por Mire, supuesto. gracias. Yo creo que más allá de las responsabilidades
nominales que se puedan asignar a determinadas personas, ¿no? Sobre el statu quo que se está dando, eh, yo lo veo como que hay una gran corriente, hay un nuevo escenario para los del servicio parlamentario que no esperábamos y que se está consolidando. Y frente a eso, ni el oficial mayor, ni el trabajador más humilde, un auxiliar, ni un mando medio, nadie puede hacer nada. Entonces, porque vemos que hay una corriente determinada, o para hablar en sentido metafórico, dentro del Congreso se está tocando una música y el que no baila al son de la misma, bueno, se queda en sus sillas, sentado, no es invitado a la fiesta, o se autoespectora, ¿no? Pero ya ustedes saben cómo es, ¿no? Ujú, Uno tiene que afinar el oído y el cuerpo moverlo porque hay una tonada que está imperando, ¿no? Yo lo veo así. Es bien difícil acá adentro generar masa crítica, contestataria, contra el statu quo reinante, contra este modelo que, que se nos está imponiendo, por así decir, y la gente individualmente no va a saltar a la vanguardia, a la palestra para eh, replicarles, menos a los congresistas que a nadie, ¿no? Porque usted sabe que ellos ujú. tienen un tema de origen y no es discutible sus posiciones, ¿no? Esto en líneas generales. No, O sea, mi percepción es de pesimismo. sí, bueno, es que yo no sé si sea pesimismo eso, sino que es realismo, ¿no? O sea, en el sentido de que, Doctor Oviedo, yo un soy lo ratito, contrario. un ratito, solamente un pequeño comentario. ¿Me Yo no escucha, creo que, doctor Oviedo? sí, 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 lo escucho, Uy, don sí. Orlando, lo escucho, lo escucho. Doctor, ¿me escucha? Sí, Ah, ya. Yo soy lo contrario, doctor. No es porque quiera ser inocente o quiera ser perspicaz, pero con la votación de la ciudadanía no hay una orientación. Primero, los partidos políticos están casi desaforados. Los movimientos y las agrupaciones son las que dominan, pero nunca formaron cuadros dirigenciales, sino crearon fieles servidores a su posición. Entonces, no sabemos, de repente el 2026, con estos cursos, se va creando un nuevo estado de conciencia. Y crear un estado de conciencia en poco tiempo resulta ser más eficaz que hacerlo de una manera más planeada. ¿Por qué? Porque el comportamiento de la persona no es homogénea, es heterogénea. Y ahí es donde se va a incorporar los elementos culturales, educacionales y de toda índole cívica que no recibimos salvo por transmisión de la familia. Estamos acostumbrados a que tú me das y yo voto por ti, pero eso se está acabando por los comportamientos de esta nueva dirigencia política. Entonces, en el 2026 podamos tener otro resultado de querer encontrar la mejor posición para que la institucionalidad retorne a sus cauces y encontremos ese horizonte que podemos y debemos asegurar en el futuro.
Yo escucho a mis estudiantes universitarios, ¿no? Y la verdad es que ellos piensan, ahora lo que nosotros siempre hemos propalado, hay que leer el programa. La mayoría son ladrones. Hay que revisar al candidato. Entonces esta figura se está creando, doctor Oviedo, y no podemos dejarlo de lado. Los pulpines se crearon y hoy se han reformado porque fueron manipulados. Entonces, en el ámbito de los estudiantes universitarios se está confluyendo nueva posición, donde no dicen izquierda o derecha, sino dicen hay que salvar al Perú. Entonces, no soy nada utópico, no soy nada, sino que la verdad es que las sociedades cambian cuando uno menos piensa. Y la historia nos da muchos ejemplos, ¿no? Lo que no necesitamos son líderes caudillos. Yo creo que necesitamos aquellos que sean integradores, que hagan transformación, que entiendan que la meritocracia y la competencia son elementos o herramientas válidas para la sociedad. Entonces ahí tendríamos otra posición. Pero vuelvo a decir, no estoy pesimista como mi colega, sino que encuentro que en ese mismo proceso se revierten las posiciones que nunca tenemos en consideración y salen otros resultados donde la lógica deja de ser, donde la inteligencia artificial no tiene sentido. Eso no estamos viendo, doctor Oviedo. Bueno, en realidad los diagnósticos y las apreciaciones que se puedan hacer sobre diversos puntos de vista son pueden tener la fortaleza del realismo, ¿no? Pero las proyecciones siempre tienen que tener la fortaleza del optimismo. Eh, yo en lo personal, en este tipo de cursos que hace la consultora, no hago críticas para oponerme, sino hago críticas para mejorar. Y de eso se trata, ¿no? Y de eso se trata. Ahora, no hay que caer tampoco en la desesperación de que las cosas funcionen de manera distinta de un momento a otro, porque eso crea demasiada ansiedad. El Perú es un país de procesos muy largos y nosotros sencillamente estamos insertados en una pequeña versión del tiempo histórico, ¿no? En una pequeña versión del tiempo histórico. O sea que tenemos que poner nuestro granito de arena para poder, digamos, con la esperanza de poder abonar, ¿no? En favor de que las personas tengan una permanencia en este mundo que sea una permanencia pues decente, ¿no? O sea, una permanencia justa también. Muy bien, si no hay ningún otro comentario, daríamos por levantada la sesión de hoy. ¿Hay alguien más que desea hacer uso de la palabra?